Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. No sé si viste la cápsula anterior. Si no, te invito a que la veas porque tenemos en esta cápsula especial la presencia de un gran maestro, el doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez, un gran amparista. Acuérdate, entre todos aprendemos, entre todos enseñamos. Hoy nos toca aprender. Vamos a continuar. Estamos hablando sobre el origen del juicio de amparo. Nos decía en la cápsula anterior y nos hablaba el doctor del Arenal acerca de Mariano Otero. Continúe, por favor. Pues resulta la figura de Mariano Otero muy emblemática del estado de Jalisco, primero por su edad. Segundo, es un joven que a los 13, 14 años ya tiene la licenciatura en Derecho. Pero lo importante es que ante la circunstancia desagradable que no puede uno tolerar, aún históricamente hayan transcurrido 168 años, es la guerra de Estados Unidos contra México. La guerra de Estados Unidos contra México, a pretexto del problema de Texas, y que da como consecuencia que se pierda más de la mitad del territorio nacional. Al decir pérdida es que no hay ganancia. Sí hubo ganancia. Se dieron 12 millones de pesos equivalentes a 12 millones de dólares. Pero yo creo que la soberanía, el territorio nacional no debe perderse por ningún centavo. Y sin embargo, todos lo sabemos, años después Santana vende la Mesilla. O sea, se necesitaba dinero para la guerra, se necesitaba dinero para México, sería cierto. México es lo que tenemos ahora, México es un lugar sagrado y Mariano Otero Mestas fue el que forja esta nación. Nos hablaba usted en la cápsula anterior de un voto particular. Sí, el voto particular de Mariano Otero debemos de verlo como el documento base para poder crear el juicio de amparo. Mariano Otero Mestas se refugia en su domicilio de la ciudad de Guadalajara a la luz de una vela con un tintero, una pluma, y comienza a escribir un documento que para mí debería ser igual de leído que la Constitución. Ningún mexicano, menos un profesionista del derecho, debería de dejar de leer el voto particular de Mariano Otero. No solamente habla en 2 páginas del origen de la acción de inconstitucionalidad, ya desde 1847. Mariano Otero habla de la acción de inconstitucionalidad, dándole competencia a las legislaturas locales y a las legislaturas y a la legislatura federal para resolver. Ahora lo tiene la Suprema Corte. Pero como sea, Mariano Otero Mestas se sienta a escribir, pule su voto particular y con ciertas mejoras. ¿Qué autor no hay que no se le mejore lo que hace? Y cuando lo acepta uno, es que uno es mejor que el que le propone la mejora. Claro, hay la humildad para aprender y mejorar. Por decirlo algo, mi congreso que yo ideé y que dije, esta es la última palabra que pongo, ha sido modificada y modificada por 2 preciosas mujeres, compañeras, amigas, esencialmente, que es Erika Gabriela Pérez López e Irma Verónica Hurtado López. Las menciono porque fueron agregándole al Congreso ciertos ingredientes sin perder la virtud del mismo. Festejar el 18 de mayo como día festivo y conmemorativo, aclaro, no inhábil. Y hay una diputada que quiere quitar los días inhábiles, será porque no tiene marido y no la saca a pasear, pero lo que sí es que
se pretende, y yo hice el proyecto de iniciativa de decreto para crear este día festivo de Mariano Otero Mestas. Un justo reconocimiento. Un justo reconocimiento, no a un mexicano grande por lo que es, lo que fue y lo que hizo. Mexicanos hay muchos, muchos. Nuestra historia está llena de gente valiosa. Pero nos decía usted que él tenía 27 años cuando 27 años cuando hizo su voto particular. Jóvenes, siempre les he dicho, la juventud no es sinónimo de incapacidad. Ahí está un gran ejemplo de cómo un ser humano a los 27 años genera que estemos hablando ahora de él. Continuemos, doctor, por favor. Sí, y entonces pues Mariano Otero presenta su voto particular con su estructura, el número de miembros notables del Congreso Constituyente, 846, 847, para restablecer la vigencia de la Constitución de 1824, no llega a 27. Están Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Espinosa de los Monteros, Manuel Crescencio García Rejón, Mariano Otero Mestas y otros más que se me olvidan su nombre, pero como sea, son los verdaderos héroes del restablecimiento de una forma de vida de México como es el federalismo. Sí, puede ser que aquí haya inclinaciones personales a cuál es el sistema ideal. México, usted sabe, nace copiando el sistema federalista norteamericano. México copia textual el artículo 133, que es del 124 de la Constitución de 24 sobre la supremacía constitucional. Y la supremacía constitucional trae ese artículo trae un segundo párrafo, dividido el mexicano por un punto y seguido, el norteamericano por un punto y coma. ¿Qué importancia tiene la gramática en los artículos de la ley? El punto y seguido es: los jueces de cada estado se arreglarán a la Constitución, y provoca que la Suprema Corte de Justicia sostenga durante muchos años de que ellos son los únicos competentes para calificar la constitucionalidad de leyes. Y debo decirle que yo desde hace 25 años o más ya venía sosteniendo de que si el artículo fue copiado de Estados Unidos con un punto y coma que dice y los jueces de cada estado, y en Estados Unidos un juez que ve que un artículo va contra la Constitución Federal no la aplica, pues ahora el control difuso ya existe en México y ya hay ley reglamentaria del artículo 133, y no fui escuchado, pero sí fui oído. Cosa que celebramos, y paulatinamente la Suprema Corte pues ha ido estableciendo los criterios acerca de este control difuso, en donde, ejemplo, a las autoridades administrativas indica que ellas no. ¿Por qué? Porque pues lo dice la Corte, y recientemente también que los tribunales colegiados de circuito no, más que en tratándose la ley de amparo, la ley orgánica y alguna disposición exclusiva del Código Federal de Procedimientos Civiles por cuanto hace a lo que tenga que ver con amparo. Pero bueno, eso es lo que decide la Corte. ¿Qué pasa después de esto en los orígenes del amparo? ¿Cuál cree usted que sea el siguiente paso que podemos aprender? La consecuencia es lo que mencioné al principio, ver el bando en donde ya se hacía pública la Constitución de 1824 y el voto particular de Mariano Otero, el acta constitutiva y las reformas, y se comenzaron a preguntar los litigantes y el pueblo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y estaban viendo nada menos que el nacimiento del juicio de amparo. Entonces viene José Urbano Fonseca
que fue secretario de Justicia en época de Comonfort, si no mal recuerdo. Y él hace un proyecto de ley de amparo con 15 articulitos. Se dice que hubo otro proyecto de Vicente Romero que fue leído en la Cámara con 18 artículos, y de allí comienza una trayectoria de la ley de amparo que va a la primera ley de 1861, 1869 la segunda, 1888 la tercera, 1889 1882 la tercera, 1889 la cuarta, 1908 la quinta, y estas dentro de la vigencia de la Constitución de 1857, en donde debemos mencionar que ya figura Ponciano Arriaga y León Guzmán. Ponciano Arriaga, el que perfecciona el juicio de amparo, ya con su estructura, con sus principios que se conocen bien: instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, prosecución judicial, definitividad de los actos, estricto derecho, porque en esa época la suplencia, la queja era una excepción que se va a crear hasta 1950, y sobre todo el que yo le denomino principio de distribución de competencias y no principio de división de competencias. Distribución porque entre la Corte, ya después en 50, los colegiados y los juzgados, fue un toma y daca. Dame, te doy, te la paso por acá. Al estilo Bermúdez, como en el fútbol, así fue pasándose la competencia en la Suprema Corte. ¿Y qué pasa en estas leyes de amparo antes de llegar a esta, la que usted denomina la octava ley de amparo? Lo importante de destacar las leyes de amparo, y sí omitiré mencionar los artículos, es que van creciendo. Va creciendo de 15 a 18, a 33, a 83, a 104, a 104, a 103, bajan uno, hasta llegar hasta la del 10 de enero de 1936, que es la anterior a la vigente, y que entre paréntesis es la que me costó 40 años aprendérmela, y que ahora desgraciadamente la vida no me va a dar otros 40 años para aprenderme la de el 2 de abril de 2013. O sea, ya no tengo tiempo. Pero vamos a seguir aprendiendo seguramente de usted por muchos años más, doctor. Por lo menos mantendré el deseo de permanecer con vida, y mientras tenga yo el gusto de ver a mujeres hermosas, yo estoy del otro lado. Muy bien, mantiene su buen ánimo, doctor. Sin dejar de destacarte, recuerda, de este 21 al 23 de mayo nos vamos a ver en Guadalajara. De verdad, hace el esfuerzo. Ya en algún otro promocional hicimos referencia a los costos que se fijaron por el colegio del doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez. Es muy asequible ir. Te invito a que estemos grandes amparistas. Van a estar por allá, y además voy a estar yo. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.